¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Hablemos de Chile. El litio es un metal que ha experimentado un notable aumento en su demanda en los últimos años y representa una alternativa clave para superar la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar hacia la transición o transformación energética que permitiría frenar los efectos de la crisis climática. Chile posee una de las mayores reservas de litio del mundo y es el segundo mayor productor del planeta detrás de Australia. Por esto, en abril de este año, el gobierno presentó la Estrategia Nacional del Litio, entre cuyos objetivos está que el Estado tenga una posición mayoritaria en aquellos salarios de valor estratégico para Chile, aunque manteniendo la relación público-privada como punta de lanza del proyecto. ¿Qué posición puede tener Chile en el panorama internacional que se proyecta en torno al litio? ¿Cómo podría contribuir a que nuestro país alcance el tan anhelado desarrollo? ¿Y qué desafíos pone esta industria a nuestros gobiernos, empresas privadas y comunidades? Lo conversamos hoy en Hablemos de Chile. Nuestro desafío es que nuestro país se transforme en el principal productor de litio del mundo. Nosotros esperábamos que el sector privado realmente tuviera una mayor participación. Nos deja preocupados, nos llama la atención. Una vez que tengamos claro las reservas de cada salar, vamos a saber entonces cuál sería la proporción en la que deberían entrar los diferentes socios. Nosotros lo que hacemos somos los grandes campeones de exportar materia prima. La gran lucha histórica en este minuto es si volvemos a recuperar el primer lugar que nos quitó Australia hace un par de años. El litio tiene un mercado grande y crecer en esas porciones, tanto doméstico como industriales. El litio va a ser y es un factor clave para todo el desarrollo de energías renovables. Bueno, si bien el litio es un mineral que se viene estudiando hace un tiempo, la verdad es que nunca había tenido tanto protagonismo como en los últimos años y más aún en las últimas semanas cuando se lanza la Estrategia Nacional del Litio. Y para entender bien por qué es importante y de qué se trata, tenemos este capítulo hoy en Hablemos de Chile, programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, y en el que hoy están invitados Gustavo Lagos, académico de Ingeniería de la Universidad Católica, especializado en Economía de Minerales y Medio Ambiente en Minería, director del Magíster Líderes para la Minería de la misma universidad. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar acá. Y Luis Felipe Orellana, que es académico del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, investigador asociado del Centro Avanzado de Tecnologías para la Minería y coordinador del Magíster en Minería de la Universidad de Chile. Un gusto, Luis Felipe. Muchas gracias, Lucía, por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Y voy a partir desde lo más básico. Sobre todo, Gustavo, contigo, que además eres autor de 2 libros y de cuando nadie hablaba de litio, tú estabas escribiendo sobre el litio. ¿Qué es el litio? El litio es el metal más liviano de la tabla periódica, es decir, del mundo. ¿Ya? Tiene número 3. Viene después del hidrógeno y del helio. ¿Ya? Y por lo tanto ya tiene una ventaja respecto a los otros para batería. ¿No es cierto? Porque pesa menos. ¿Ya? Ajá. Y además de ser el más liviano, tiene el potencial electroquímico, o sea, da el voltaje más alto de todos los elementos. Ya, eso por favor, explicaba de la manera más sencilla posible. ¿Qué significa el voltaje más alto? El voltaje más alto es que una pila, por ejemplo, tiene un voltaje. Si tiene litio, va a tener un voltaje superior, ¿no es cierto?, a si tiene otro material. Perfecto. ¿Ya? O sea, es un metal. ¿Es un mineral? Es un metal. Metal. No, es que un metal es distinto a un mineral. Perfecto, ya. Vamos con esa El explicación. mineral es un metal asociado con una sal, ¿ya? O con otro elemento. El metal es una parte de la tabla periódica. Ajá. ¿Ya? El mineral no lo es. Mineral es, por ejemplo, óxido de litio, ¿ya? O carbonato de litio. Eso es un mineral, ¿ya? Que está relacionado en todo caso con también el litio que se encuentra en Chile. Sí, claro, está relacionado, está todo relacionado. Pero hay temas de nomenclatura. La gente confunde, digamos, el metal con el mineral. Perfecto. Y son cosas distintas. Ya, son cosas distintas y entonces cuando hablamos de litio tenemos que hablar de un metal, no de un mineral. Claro. Digamos, estrictamente sí. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué estrictamente sí? ¿Cuándo es mineral?
No, lo que pasa es que se habla de los minerales de litio porque se extrae en realidad un líquido, pero cuando se precipita ese líquido, cuando se hace sólido, es un mineral, ¿ya? Es una sal sólida. Eso no es un elemento. Los elementos de la tabla periódica son el oro, el hidrógeno, el cobre, el hierro, el litio, ¿ya? Esos son los elementos, una sola cosa. Los compuestos y los minerales son varias cosas, varios de estos elementos reaccionando juntos, ¿no es cierto?, para formar una molécula más grande. Perfecto, vamos a tratar de que con esa explicación de base entonces podamos avanzar al resto de la conversación, que es para qué se... Es correcto, estoy correcto, ¿no? Opinan lo mismo, Sí, no hay discrepancia en eso. ¿Para qué se usa el litio y por qué ha adquirido tanto valor? Bueno, el litio es como bien dice Gustavo, un metal que ha adquirido valor en el último tiempo a propósito de todo el proceso de transición energética, fundamentalmente. Esa es la palabra clave. Cambio climático, transición energética y cómo nuestra sociedad, digamos, en base a los requerimientos actuales que tenemos, las cámaras, los computadores, los celulares, vamos a ir avanzando, necesitamos metales. El cobre y el litio, que es lo que hoy día nos reúne, es uno de esos metales claves para la transición energética, para usarlo en baterías fundamentalmente, baterías que de alguna manera van a permitir y habilitar otras tecnologías como autos eléctricos, buses eléctricos, etcétera, digamos. ¿Y por las mismas características que decía Gustavo o hay otras también asociadas al litio que hacen que sea un combustible que podamos asociar a la transición energética? O sea, hasta dejar de usar los combustibles fósiles. Ya, no es un combustible. Estamos llenos de palabras que usamos mal. Qué bueno que ustedes nos expliquen. No es un combustible, simplemente es un metal que lo usamos como un elemento básico para poder construir baterías. Necesitamos litio para construir baterías. ¿Y por qué esa construcción de baterías o esas baterías serían menos contaminantes que los combustibles fósiles que usamos actualmente? Porque con los combustibles fósiles básicamente quemamos carbono, o sea, emitimos CO2. Con el litio y al tener baterías que son electrificadas mediante energías renovables limpias también, porque ojo, tampoco sirve que carguemos las baterías y al lado estemos quemando carbón para cargar la batería. Perfecto. Necesitamos que esa batería funcione integrada con un sistema eléctrico que sea en base a energías limpias, solares, eólica, eventualmente hidrógeno verde, si es que es una alternativa viable. Entonces, si queremos como simplificar, el litio es clave para la transición energética, necesitamos litio hoy y más litio mañana para poder facilitar todos esos procesos, ser menos dependiente de los combustibles fósiles y habilitar sistemas de transporte, por ejemplo, que sean menos emitores de CO2. Perfecto. Si bien el litio es parte de la minería chilena que fue considerada como un producto nacional en la Constitución vigente, ¿no es cierto? Una Constitución que viene de la dictadura. Entonces, hace mucho tiempo que se pensó en el litio como un elemento clave para Chile y se dijo, no, los minerales son chilenos, que en este caso no es un mineral, es un metal, pero estaba incluido. En esa época, la decisión de cuidar el litio era por otras razones distintas a las actuales. ¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo del litio en Chile hasta hoy? Sobre todo usted que ha estudiado eso y tiene un libro publicado al respecto. El litio fue declarado material o mineral estratégico, ¿no es cierto?, en una decisión de la Junta Militar. Claro. ¿No es cierto?, un decreto del año 1979. Y fue declarado estratégico por interés militar, porque el litio se usó después de la Segunda Guerra. El litio es un elemento que se usa hace muy poco, o sea, recién en la Primera Guerra Mundial, los primeros usos. Antes no existía el litio fue descubierto a fines del siglo XIX, ¿ya? Entonces se empezó a usar y posteriormente, digamos, llegó la Segunda Guerra Mundial. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quiso hacer la bomba de hidrógeno, la bomba de fusión, ya que distinto de la bomba que explotó en Japón, que es una bomba de fisión, ¿ya? Y para hacer la bomba de fusión necesitaba litio.
Y por eso el litio pasó a ser un elemento estratégico en Estados Unidos en los años 47, 48, incluso antes. Y esa era la visión que existía entonces del litio y por eso se considera mineral estratégico en ese momento en Chile. En Estados Unidos. Claro. Pero Chile vino muy tarde, en el año 79, cuando ya Estados Unidos había desclasificado el litio como material estratégico. Muy tarde, los militares chilenos consideraron que todavía era estratégico y lo pusieron como estratégico justamente porque tiene un isótopo que es litio 6. ¿Ya? El litio normal es litio 7, pesa casi 7 en la tabla periódica. Hay un isótopo que sirve para hacer bombas nucleares. Perfecto. ¿Ya? O sea, esa era la idea en ese momento, Sí. de proteger el litio, y por eso entonces el litio es chileno, ¿no es Ese cierto? es el origen de la definición. Ahora, Sí. casualmente le achuntaron porque ahora el litio es muy preciado. Claro. Y el desarrollo que ha tenido el litio en Chile es distinto al proyectado en aquel entonces. Así es. Y en el día de hoy se habla de la necesidad de avanzar a una estrategia nacional. Pero ¿cómo efectivamente se ha desarrollado hasta hoy, por ejemplo, la explotación del litio? Lo vamos a escuchar, entre otras cosas, porque también lo vamos a conversar con ustedes, de la economista especializada en economía de minerales con enfoque en el litio y transición energética, que es una directora de estudios de la consultora minera Vantas, es Daniela Desormeaux, que nos habla de cuál ha sido la relación hasta el momento entre las empresas que se dedican a la explotación de litio y las comunidades. Existen dos empresas que hoy día explotan, extraen estas salmueras del salar de Atacama, las procesan, ¿cierto? Y obtienen productos de litio que venden principalmente en el exterior. Entonces, el modelo de negocio son contratos de arrendamiento entre cada una de estas empresas y el Estado de Chile a través de la Corfo. Entonces, Corfo es dueño del salar de Atacama y entrega en arriendo estas pertenencias a ambas empresas. Los contratos que hoy día están vigentes establecen ciertas cláusulas importantes con respecto al aporte que tienen que hacer ambas empresas en el ecosistema y en las comunidades en particular. Hay aportes específicos en dinero que tienen relación con las ventas, ¿cierto?, de cada una de las empresas, en que van directamente a las comunidades. Y eso, dado el contexto que hemos visto en el último año prácticamente de los precios del litio, los precios elevados, ha significado que el aporte a las comunidades ha sido bastante significativo, mayor que en los periodos anteriores. Daniela nos cuenta, entre otras cosas, que efectivamente en Chile hay dos empresas en este momento que explotan, ¿no es cierto?, el litio y que se desarrollan o se relacionan bien con las comunidades, pero parece, Luis Felipe, que no era suficiente eso. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se ha pensado y reflexionado en torno al litio, que se hablaba de la necesidad de definir una estrategia? Bueno, lo que pasa es que el litio básicamente tiene esta condición estratégica que se estaba definiendo anteriormente, y eso le da un marco legal distinto respecto de la otra tipo de minería. Y por lo tanto el desarrollo del litio en general en el país no ha sido, por decirlo de alguna manera, de la misma manera que la minería del cobre o del oro. Se ha enfocado en el salar de Atacama, y eso ha tenido desarrollo con estas dos empresas a partir de los nuevos contratos también que se firmaron en los últimos años en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y el tema básicamente societal, comunitario, medioambiental, efectivamente comienza a tener una mayor difusión al momento de que estos contratos se amplían. Estos contratos empiezan a permitir una mayor cantidad de explotación de recursos, eventualmente permiten una mayor cantidad de recursos monetarios, económicos, para las empresas, para el Estado también, a propósito de lo que comentaba la colega ahí. Y por lo tanto los temas societales, comunitarios, medioambientales comienzan a tener un mayor énfasis en tanto la ampliación de la producción o cómo se venía también haciendo la producción actual. Ha tenido ciertas preguntas que la industria debe responder, y debe responder con mucho mayor involucramiento de las comunidades, por cierto, pensando también en la capacidad de que la industria se expanda, que es en parte lo que el presidente Boric ha
indicado en la Estrategia Nacional del Litio. Perfecto. Vamos a seguir hablando sobre el desarrollo que ha tenido el litio en Chile. Vamos a compararlo con lo que está pasando en el mundo también y con si esta estrategia responde también a los desafíos que va a significar y las oportunidades para el futuro. Tú quieres decir algo sobre el desarrollo, Gustavo, pero te invito a decirlo a la vuelta de esta pausa y ustedes a no despegarse de las pantallas de Canal 13C, porque ya continuamos y tratamos de entender más todavía sobre litio y este estratégico metal. Bueno, seguimos aquí en Canal 13C, también saliendo por la señal 2 de T13 en vivo, escuchándonos en Spotify, también en este programa Hablemos de Chile que hacemos de la mano con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy hablando de litio con Gustavo Lagos, que es director del programa de Magíster Líderes para la Minería y autora además, Líderes para la Minería de la Universidad Católica, voy a decir, Sí. y autora además de un par de libros, y viene otro, también está en el horno, sobre litio, y con Luis Felipe Orellana, que es académico del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, también coordinador del Magíster de Minería de la Universidad de Chile. Vamos a hablar de Chile en el mundo. Hemos algunos conceptos básicos ya establecidos. El litio no es un mineral, usted no lo diga más, es un metal. Nosotros también hemos aprendido que es importante también, porque alguna diferencia tendrá más adelante cuando tengamos que construir un relato y entendamos bien de qué se trata. Pero hoy queremos ahora referirnos a las proyecciones que tiene Chile en el mundo, ¿no es cierto? Hasta el momento somos el segundo país con mayor comercialización, industrialización, explotación de litio después de Australia. Algunos dicen que vamos bajando en el ranking, otros decíamos en la introducción, veíamos que queremos recuperar el primer lugar que nos quitó Australia, pero antes de eso, tú querías decir algo sobre el desarrollo del litio y que también nos permite entender el por qué de un día para otro el litio es el tema. Lo que pasa es que esto de las propiedades, ¿no es cierto?, para baterías se conoce hace mucho tiempo y se viene hablando hace mucho tiempo en el mundo del litio para batería porque es el metal más liviano y porque es el que tiene más voltaje, ¿ya? Eso se sabía hace mucho tiempo. Pero lo que no se sabía era cuándo iba a ser posible, ¿no es cierto?, producir autos con baterías de litio. Y esa es la diferencia. Cuando Elon Musk anuncia Tesla, ¿no es cierto?, en Estados Unidos en el año 2013, con el modelo Tesla S, ¿ya?, y después con el modelo Tesla X, queda la embarrada. O sea, empieza la fiebre del litio, ¿ya? Todo el mundo quiere tener litio porque quieren hacer autos eléctricos. Y se disparan los precios. Claro, se disparan los precios. Por supuesto que el litio es uno de los dos metales más importantes en la lucha contra el cambio climático. El otro es el cobre. Curiosamente tenemos dos. Estamos bien ¿Ya? posicionados. Entonces, y ese es un elemento. Y el segundo elemento es que el Estado en Chile, entre firmar los dos acuerdos para las dos empresas hasta que empezaron a producir, SQM y Albemarle. SQM y Albemarle, ¿no es cierto?, en el 84 y 95, 96, después no hizo nada. Claro. No hizo nada, se sentó en los laureles hasta que surgió una discordia. ¿Y cuál fue esa discordia? Aquellos que querían que el litio fuera solamente estatal y aquellos que querían que el litio, digamos, fuera para ser solamente privado, como ha sido hasta ahora. Posiblemente también con estatal, Concesionado, pero claro, pero con privado, con mayoría de la propiedad. Y ese es lo que nos ha tenido sin desarrollo hasta este anuncio de la estrategia. Perfecto, vamos a hablar más adelante sobre la estrategia en detalle. Ahora quiero volver al tema de Chile en el mundo. Se señalaba al principio, yo decía que Australia nos quitó el primer lugar. ¿Qué es lo que se proyecta para Chile realmente con las capacidades que tenemos y las que se quieren desarrollar con respecto a ser un actor relevante? Yo creo que tienes como... Planteaste la pregunta básicamente en los dos aspectos. Uno, ¿qué es lo que queremos? Y otro, ¿qué es lo que podemos, probablemente. Pero porque no tenemos nada, lo queremos Lo todo, queremos ya todo, se ha dicho antes. Bueno, recientemente apareció un estudio de Cochilco que proyecta una baja de la posición relativa de Chile en el mercado mundial de aquí a los próximos 10 años aproximadamente. Perdón, y la explicación que da la ministra de Minería es precisamente esa, el retraso que tuvimos en desarrollar una estrategia. Y yo creo que hay consenso en eso. O sea, yo creo que con Gustavo y probablemente a quien le pregunte, va a haber un consenso en que la política pública en torno al litio se retrasó
retrasó por muchos años. Hubo un intento en el gobierno de Bachelet con una mesa de litio. Hay algunas conclusiones también ahí importantes que fueron tomadas como insumo para la Estrategia Nacional del Litio vigente, pero como bien dice Gustavo, el tema político no ha resuelto los nudos propios de la política y que puede llevar a tener una política exitosa respecto de la producción de litio. Y concretamente, ¿qué es lo que tenemos? Hoy día tenemos dos empresas. El litio de partida. No, ¿qué es lo que tenemos para proyectarnos exitosamente? Hoy día tenemos muchas reservas. Ajá. Ya, las principales reservas mundiales las tiene Chile, posición privilegiada. Por cierto, Bolivia, Argentina, en el famoso triángulo del litio también tienen algunas reservas, pero menores, pero también están en una posición expectante. Chile además tiene hoy día dos empresas, digamos, trabajando, funcionando con contratos que el Estado ha habilitado, pero... ¿Qué es lo que no tenemos? Un marco institucional. No tenemos... hay una estrategia nacional del litio hoy, que ojalá nos pudiésemos, como sociedad, la academia, la industria, los empresarios, el Estado, alinear en torno a esta estrategia, porque el tiempo ya ha pasado y yo creo que estamos un poco en el límite de que si vamos a seguir perdiendo posiciones o no. Pero ojo, que tampoco tenemos, por ejemplo, mucha gente dice como la capacidad también de desarrollar otro tipo de producto. Hasta el momento tenemos solo una industria extractivista. Yo les quiero hacer una pregunta en donde hasta el momento ustedes dicen tienen consenso, pero que quizás aquí hay discrepancia. Hablaste del triángulo del litio y como estamos hablando de Chile en el mundo, hay quienes señalan que una posibilidad de avanzar más rápidamente es asociarnos precisamente con Argentina y Bolivia y desarrollar entre los tres una estrategia comercial hacia el mundo en bloque. Hay otros que dicen que no, que es mejor competir con las herramientas propias y como país propio. ¿Qué dices tú, Gustavo? No, yo creo que se puede colaborar con Bolivia y con Argentina, pero nosotros tenemos reservas que podemos producir solo, ¿ya? ¿Y colaborar en qué? Colaborar en ciencia, en tecnología, en temas ambientales, fundamental, porque tenemos salares que son parecidos. Entonces, si estudiáramos los salares, por ejemplo, y determináramos las condiciones con que pueden ser explotados sosteniblemente, eso sería un avance tremendo. Pero tú dices entonces colaborar en conocimiento. En conocimiento, ¿Pero claro. se puede colaborar si se va a competir también? En temas ambientales sí. Ya. En temas ambientales se puede. Se puede colaborar también en tecnologías, porque las tecnologías son comunes. O sea, son las mismas tecnologías que se van a aplicar en Argentina, en Chile y posiblemente en Bolivia. ¿Ya? Son las mismas tecnologías y hay muchas. Hay 7, 8, ya a esta altura van a haber como 10. ¿Ya? Tecnologías de extracción directa, que se llama, que serían aplicadas en todos estos solares. ¿Ya? Entonces se puede hacer mucha colaboración, pero Chile tiene en el Salar de Atacama la joya de la corona, porque el Salar de Atacama tiene el 90% de las reservas de Chile. ¿Ya? Y tiene en este momento el 35% de las reservas mundiales, nada más que en el Salar de Atacama. Perfecto. ¿Y qué es lo que no tenemos? La misma pregunta que le... Lo que no tenemos es que los 30 o 40 salares que no son el Salar de Atacama en Chile no han hecho nada. No han hecho nada en términos de producción, porque no hay acuerdo en cómo hacerlo. ¿Ya? Y tampoco la producción autorizada para el Salar de Atacama es suficiente como para que Chile mantenga su participación mundial. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron los últimos dos convenios entre Corfo y estas dos empresas, todavía no estaba claro que venía este boom tan gigantesco. Perfecto. Ahora, ¿Ya? mantenga su posición mundial, pero mantenga también la posibilidad de pensar la industria de otra forma. Eso está también detrás de la Estrategia Nacional claro. del Litio. Sí, por supuesto. Tú mencionabas, Gustavo, esta pugna que hay entre la visión de que la desarrolle solo el Estado o la desarrolle prioritariamente los privados y que ha sido lo que sucedió estos años con otras industrias en Claro. Chile, lo que para algunos ha frenado la posibilidad, según dicen, de Por supuesto. saltar realmente el desarrollo, porque nos ha impedido, por ejemplo, dejar de ser extractivista para desarrollar otro tipo de industria y también que no solamente seamos productores, sino que además cuánto queda para el país y qué otras áreas permite desarrollar. De eso vamos a hablar en el próximo bloque cuando desarrollemos en detalle la estrategia. No tanto detalle, pero sí al menos las cosas principales y los aspectos que ustedes consideran más relevantes destacar. Pero antes, a propósito de esto, quiero que escuchemos al doctor en Economía y Ciencia Política, Aldo Madariaga, sobre efectivamente las relaciones que puede haber entre una estrategia bien pensada de desarrollo de la industria del litio y el desarrollo del país.
si uno ve la experiencia comparada en el mundo, los países que han logrado salir del subdesarrollo, ¿no es cierto? Todos los países nuevos industrializados en Europa del Este, en Asia, ¿no es cierto? El Estado ha tenido un rol fundamental en guiar al sector privado, no en contra del sector privado, ni tampoco poner incentivos, ¿no es cierto?, desde lejos, sino de manera bastante presente ir estableciendo bienes públicos, ¿no es cierto? Lo que se está haciendo aquí, por ejemplo, de establecer estos institutos públicos de investigación, de tecnología y desarrollo, ha sido lo que han hecho otros países, de guiar a través del Estado, por ejemplo, decir, ok, el Estado comparte los riesgos con el sector privado. Estamos de regreso aquí en 13C, en Hablemos de Chile, programa que hacemos en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile, hoy hablando del metal litio, junto a Gustavo Lagos, director del Magíster Líderes para la Minería de la Universidad Católica, de la misma universidad que hace este programa, entre otras cosas, pero además autor de varios libros en relación al litio y a su desarrollo. Y también con Luis Felipe Berellana, que es investigador del Centro Avanzado de Tecnologías para la Minería y coordinador del Magíster de Minería de la Universidad de Chile. Dejamos planteado un tema en el bloque anterior que tiene que ver con la posibilidad de alcanzar el tan anhelado desarrollo para Chile a través de una estrategia que nos deje solamente en la posición de o concesionar o de una industria extractivista. ¿Qué dices tú, Luis Felipe? O sea, estamos en la posición hoy día, la pelota está en el mundo político de nuevo, nuevamente, digamos, ante la expectativa nuevamente de que efectivamente se hagan las cosas que la estrategia nacional del litio hoy día lanzada por el gobierno se hagan. Hay varios elementos de la estrategia que se pueden hacer. Hay varios elementos que dependen del Ejecutivo solamente. Y por lo tanto ahí probablemente vamos a necesitar un poco de empuje político fuerte desde los ministerios. Pero Luis Felipe, la pregunta específica que tengo tiene que ver con si efectivamente entender el desarrollo de la industria del litio de una manera distinta a cómo desarrollaron nuestras empresas vinculadas a los recursos naturales es una posibilidad efectivamente de desarrollarnos como país, que era lo que planteaba Aldo Madariaga en el bloque anterior. Por cierto, o sea, el desarrollo de la industria minera del litio ha posibilitado localmente ciertos desarrollos. La posibilidad de ampliar esta industria va a permitir otros pasos, que el país dé otros pasos en desarrollo, tanto tecnológico como social y como económico, local y nacionalmente. O sea, eso es claro, está documentado que la industria minera tiene esa posibilidad, es punta de lanza en el desarrollo global de las comunidades donde se inserta. Perfecto. ¿Y para eso sería necesario una estrategia que involucrara Estado con privados? Probablemente. Lo que pasa es que tenemos que ponernos de acuerdo. Estamos trabados. La pelota está trabada. Ese es el problema. Y si no podemos avanzar en el desarrollo de esa estrategia, no podemos llegar a un consenso, un acuerdo de cómo queremos hacer esa estrategia, no la vamos a poder desarrollar. Con privados, con el Estado teniendo un rol activo e importante también, porque es necesario que los beneficios económicos, sociales de la Estrategia Nacional del Litio, de la explotación del metal litio... Casi se te sale mineral. Los beneficios del litio en general lleguen a las comunidades, pero también lleguen al país completo. Para eso, el rol del Estado tiene que ser preponderante, tiene mecanismos para hacerlo, puede hacerlo a través de una empresa nacional del litio, como está propuesto en la estrategia, puede hacerlo con la concertación con los privados también, perfectamente. O sea, mecanismos tiene, herramientas tiene. El punto está, ¿quién está trabando la pelota para que eso efectivamente ocurra? Perfecto, vamos a preguntarte tu opinión también, Gustavo, al respecto de los aspectos en los que a grandes rasgos la estrategia se ha definido, ¿no es cierto? Porque le falta todavía mucho detalle, discusión en el Congreso, en fin, como tú decías también, voluntades políticas. Pero cuando se lanza la Estrategia Nacional del Litio por parte del presidente Boric, se producen reacciones negativas en Chile, en el mundo de los privados. No así en el mundo de las empresas que están trabajando en Chile precisamente en la explotación de este mineral, tanto a nivel internacional como a nivel local. Dieron entrevistas a sus CEO, sus gerentes generales, hablando que consideraban que era una buena oportunidad y de alguna manera también definía ciertos márgenes por los cuales entonces seguir trabajando, desarrollando o negociando con el Estado chileno.
Le preguntamos al vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, precisamente sobre esta materia. ¿Cuál ha sido la respuesta que han tenido en el mundo las empresas y el sector privado que se dedica a la extracción o que pretende también meterse en este negocio del litio? Si uno mira un poco la larga fila, no solamente de empresas que han venido a Chile a preguntar sobre esto, sino que están formalmente participando a través de Invest Chile, queriendo participar e invertir en Chile, creo que es una señal muy poderosa de que el sector privado, sobre todo internacional, está interesado. Estamos abriendo la cancha para que haya más jugadores. Yo diría que hay dos elementos centrales. Primero, es primera vez que tenemos una estrategia nacional asociada a un recurso natural. El cobre no tuvo una estrategia. Y los otros recursos naturales en general no la han tenido, el salitre tampoco, menos aún. Lo segundo es lo público que tiene esto, en el sentido no del Estado, sino lo que tiene que ver con rentas que genere para todos los chilenos. Tanto en el cobre, que después la nacionalización del cobre, pero antes de esos 50, 60, 70 años, y en el caso de salitre era clarísimo, siempre el desarrollo y la explotación estuvo en las manos privadas, y principalmente internacionales. En esta ocasión está al revés, porque está protegida por la Constitución, que es un bien estratégico de Chile y por lo tanto es un bien público, es decir, de todos nosotros, en que, como tú bien dices, hacemos alianza con el sector privado, pero donde principalmente quien maneja el negocio y quien obtiene las mayores rentas somos todos nosotros. Ya, ciertas certezas, decían también... las empresas que hoy están explotando en Chile son las que entrega esta estrategia nacional, entre otras cosas, porque señala que efectivamente el mundo privado va a poder participar. Para ti, ¿cuáles son los aspectos positivos primero y luego las complejidades que podría tener la estrategia anunciada, Gustavo? Yo creo que la estrategia es positiva en general, porque es un puntapié inicial para que el Estado converse con las empresas, ¿ya? Y es positivo por un segundo motivo, y es que toma toda la cadena de valor de la industria, desde la producción hasta la manufactura y, por supuesto, el medio ambiente y las comunidades. Entonces, es una estrategia, efectivamente, pero tiene un solo problema, ¿ya? A mi juicio, y es que el presidente Boric le da una instrucción al Estado, a quienes van a conversar con los privados, de que el objetivo es tener mayoría de la propiedad, ¿no es cierto?, de la propiedad en las empresas que van a explotar el litio. ¿Y ese por qué sería un problema? Porque no necesariamente ese es el mejor negocio para Chile. ¿Cuál a tu juicio sería el problema de que ese fuera un buen negocio o un mal negocio? Considerando además que el mismo ministro Marcel ha señalado que no necesariamente la fórmula en la que se entiende lo de la mayoría en la propiedad tiene que ver con acciones, hay distintas maneras. De acuerdo, pero él dio una instrucción que ha sido interpretada de distintas maneras y lo que yo digo es que el Estado no va a poner recursos en la inversión. Casi seguro que no los va a poner. Entonces, hay negocios que no dan sencillamente si es que tú le impones además la condición de que el Estado tenga la mayor parte de la propiedad. Tiene que tener menos propiedad. En Argentina, por ejemplo, hay uno de los dos proyectos que producen tiene participación estatal, pero es de 8%. Perfecto, o sea, mayor flexibilidad Sí, probablemente en eso. Exactamente. Luis Felipe, a tu juicio, ¿cuáles son los aspectos positivos y cuál podría ser la complejidad? Los aspectos positivos son fundamentalmente que intenta trazar el camino para los próximos años. Hay un ejercicio no menor, ¿ya? Eso hay que valorarlo igual. La creación de la Empresa Nacional del Litio, desde mi punto de vista, es un aspecto positivo de la Estrategia Nacional del Litio. Es un aspecto positivo la valorización que existe de las comunidades y el medio ambiente en torno a la explotación del litio, como punto a recalcar. Y probablemente la idea de tener la escala completa de valor, tal como lo mencionaba Gustavo, es también un aspecto positivo porque es una aspiración generalizada también hacia la industria del cobre. La idea de poder completar la cadena de valor y en ese sentido plantear desde sus orígenes la extracción del litio con esa concepción
cambia un poco también el paradigma en el cual... O sea, no solamente dedicarnos a la extracción. No solamente dedicarnos a la extracción, cuando la extracción es compleja ya per se, pero aún así hay un desafío mayor, que es darle el valor agregado que se aspira a que tengan estas producciones. Perfecto. Sobre el aspecto negativo, espero que lo guardes porque nos tenemos que ir a la pausa y a la vuelta lo terminamos de analizar y pensamos en las posibilidades, quizás oportunidades distintas que todavía no estén puestas sobre la mesa, pero ustedes que han investigado la materia pueden ayudarnos y orientar. No se muevan de las pantallas del 3CC. Seguimos aquí en Hablemos de Chile. Ya estamos de regreso aquí en el último bloque de Hablemos de Chile, programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC, hoy hablando del litio, el metal, junto a Gustavo Lagos y a Luis Felipe Orellana. Luis Felipe, había quedado pendiente la pregunta para ti. ¿Cuál te parece algo complejo de la estrategia, algo que no te cierra muy bien? Sí, algo que personalmente no cierra muy bien en esta estrategia tenía que ver con el rol de Codelco fundamentalmente, que se le entrega inicialmente para poder liderar el proceso negociador con las empresas privadas. ¿Por qué? En parte porque yo sé que Codelco tiene una estructura, es un síntoma de la poca capacidad profesional que tiene el Estado. O sea, el Estado tiene que recurrir a su única empresa estatal en el ámbito minero para hacer las negociaciones del litio, que es un mineral que no ha producido en su historia. Metal. Bueno, metal. Que es un metal que no ha producido en su historia. Entonces desvía de alguna manera la atención de Codelco en un momento en que los proyectos estructurales de Codelco son relevantes. Entonces el directorio, el presidente ejecutivo, en mi opinión personal, debiese estar más enfocado en el futuro de Codelco, que también es crítico para el Estado. Ajá. Y haber probablemente nombrado alguna especie de SAR del litio o alguna estructura del litio desde la Corfo o desde el Ministerio o algún otro instrumento que llevara la discusión del litio. Ese es para mí como un punto. No es que Codelco lo vaya a hacer mal, probablemente es lo que se puede hacer o lo que se vio como la mejor alternativa para hacerlo, pero pensando en el Codelco también de los próximos 20, 30, 40 años... Y del cobre también como... Estamos desviando un poco su atención. Como también la relevancia que tiene precisamente. Quiero pedirle las reflexiones finales en torno a lo que hasta el momento se ha discutido en relación al litio, a la pugna política también que hay. A Gustavo, ¿efectivamente tiene que participar el Estado y los privados? Yo creo que en este caso sí, es bueno que participe el Estado. No me queda claro que sea con mayoría de la propiedad. Eso va a depender de los números que se pongan encima de la mesa en estas negociaciones, en que está todo encima de la mesa. Claro. Y la decisión del presidente Boric va a tener que ser sobre la base del mejor negocio para Chile, no necesariamente de la mayoría para el Estado, porque la mayoría por el Estado, y lo vuelvo a repetir, no necesariamente es el mejor negocio para Chile. Como ejemplo, la cantidad de dinero que ha ingresado al fisco producto hoy de la explotación del litio es muy alta y podría ser esa, ¿te refieres? Por ejemplo, eso es lo que postula SQM, ¿no es cierto? Y podría ser que hacia adelante sea eso y no sea la posición dentro de la propiedad de la empresa SQM. O a lo mejor Codelco puede participar en la propiedad, pero sin embargo centrar todo en que opere la empresa, ¿no es cierto?, SQM y le entregue los royalties al Estado. Perfecto. ¿Algo más? Nos queda poquito tiempo, así que ¿algo más que agregar? Sí, Codelco. Desgraciadamente Codelco es la única alternativa que hay para negociar con SQM. Perfecto. No hay otra, porque Enami no tiene el volumen ni la posición mundial, digamos, para hacerlo. No hay que olvidarse que SQM es la segunda productora mundial del litio, ¿ya? Por perfecto, lo tanto, es lo que hay, sí, digamos. Es lo que hay, pero también, sí. o sea, si bien discrepa en una parte, también se relaciona con lo que decía Luis Felipe, que es como, esto da muestra de que no hay desarrollo de empresa profesional en el Estado. Última reflexión, Luis Felipe. Última reflexión. Es positivo tener una estrategia nacional del litio, es positivo que los actores y actrices del sistema estén pensándola, viendo cómo le ponen un poco más de carne. Es positivo que la existencia o la voluntad, ¿no es cierto?, de avanzar en desarrollo, en investigación en la cadena de valor. Y es positivo que el Estado tenga un rol importante en la producción del litio.
cuando el Estado es dueño y productor, en este caso, o del cobre o del litio, el Estado, la empresa estatal nos recuerda que podemos capturar esos recursos y entregarlo al Estado para que desarrolle sus políticas sociales. Claro, Los privados, por su parte, cuando son parte de la economía, nos muestran un desarrollo de la industria probablemente con muchas mayores eficiencias, que aportan también a través de las tributaciones. Entonces, ambos sectores nos recuerdan por una parte el Estado, que los recursos, pueden haber más recursos para el Estado, y por los privados nos recuerdan que a lo mejor podemos hacer las cosas de manera un poco más eficiente con respecto a algunos de los Estados. Perfecto. Entonces, ese equilibrio entre la participación privada y la participación estatal en la explotación de estos recursos creo que es fundamental, y es también un equilibrio que entrega y que responde un poco a la historia del país, a cómo nosotros como Estado y como sociedad concebimos básicamente la apropiación y la valorización de los recursos minerales en general. Perfecto. Ojalá efectivamente se entienda así y que no es o uno o lo otro, que es lo que ha frenado y lo conversábamos también en Comerciales, la posibilidad de avanzar en una estrategia, sino que cómo colaboran efectivamente ambos mundos, más el mundo académico, ¿no es cierto?, y el conocimiento. Y en ese sentido, muchas gracias a ustedes por haber venido a este programa para poder entender un poquito más del litio y de la estrategia de desarrollo en torno a él. Y a ustedes, gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden que nos pueden ver ahora las repeticiones de Canal 13 Cable, nos pueden escuchar en Spotify y que también estamos en la señal 2 de Tele 13, T13 en vivo con ustedes. Muchas gracias, nos encontramos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Mucho gusto, Lucía. Gracias, Gustavo. Gracias, Luis Gracias, Felipe. Lucia.